Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor Juan José Zelaya Paredes. Un privilegio poder dar inicio a un nuevo pensum de nuestro instituto local de la Iglesia de Dios, Fe y Gracia, Barrio Dolores, en Chinameca. Hoy en esta oportunidad vamos a estudiar la carta de los Romanos del 1 al 8. Privilegio poder hacerlo, hermanos, y le pedimos al Señor que con su ayuda podamos nosotros eh, culminar nuestros estudios y en un futuro no muy lejano podernos graduar en el Instituto de la Gracia como con una maestría en teología, hermanos, para la gloria del Señor. Vamos a orar. Padre celestial, en esta preciosa, bella tarde te damos gracias por el hermoso privilegio que me concedes de poder iniciar, Señor, nuestro Instituto de la Gracia y esta materia de la carta a los Romanos del 1 al 8. Así que, Señor, te pedimos que tú bendigas la vida de cada uno de los estudiantes que hoy esta tarde inician un nuevo pensum en este instituto y pedimos de tu gracia, pedimos de tu sabiduría, Señor, que nos des la capacidad de asimilar estas verdades bíblicas que están en la carta a los romanos. Así que, Señor, te agradecemos en esta preciosa hora. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos en Romanos lección 1. Vamos a ver en esta tarde la importancia de la gracia y los tres tiempos de la salvación. Usted me dirá, ¿por qué vamos a comenzar con ese tema? Quiero decirle que vamos a comenzar con este tema porque la carta a los romanos es el libro que más habla de la gracia de Dios. Quiero decirle que en el libro vamos a encontrar la palabra gracia 24 veces. Esta es una información adicional que ustedes la pueden anotar. ¿Qué es la gracia entonces? Bueno, ese es algo bien importante que nosotros definamos. En una conferencia mundial de religiones, estuvieron reunidas las diferentes religiones del mundo e hicieron una pregunta. Y la pregunta fue, ¿qué es lo único de la fe cristiana? Y quiero decirles que en esa reunión no había acuerdos entre ellos. Uno decía una cosa, otro decía otra cosa y otro otra cosa. Y un hombre entre la gente dijo, la gracia, dijo un hombre, la gracia. Quiero decirles que esta enseñanza de la gracia es bíblica, pero es una doctrina que ha sido, hermanos, muchas veces atacada aún por la misma feligresía, por los mismos creyentes, por las religiones del mundo. Y esta palabra, la gracia, no se encuentra en ninguna religión. ¿Escucharon? No la van a ver ustedes en ninguna religión. No van a ver ustedes a los líderes de las religiones tratar a la gente con gracia. No la van a ver. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas religiones han suprimido la gracia. Y quiero decirles que la gracia es la piedra angular del cristianismo. Es la corona o premio del cristianismo. Y la mayor parte de personas no saben de la gracia.
no saben qué significa, no saben su término. La gracia es algo básico en la fe cristiana. Cuando uno entiende la gracia, hermanos, usted va a entender el evangelio. Cuando se entiende la gracia, usted va a entender la mente de Dios porque Dios nos trata en gracia. Pero para muchos religiosos, la gracia no es esencial, no es una doctrina básica, no es una doctrina importante que debemos de enseñar en la iglesia, hermano. ¿Saben que la gracia es como poder respirar? Veamos la distribución del término gracia. Pueden anotar esta información. La distribución del término gracia. 5 veces está en los evangelios. La palabra gracia. 89 veces en las epístolas de Pablo. O sea, las epístolas escritas a la iglesia son las que más hablan de la gracia. 89 veces en las epístolas de Pablo. 22 veces en las otras epístolas. Y 12 veces en el libro de los Hechos y en Apocalipsis. Usted suma 5 veces en los evangelios, 89 veces en las epístolas de Pablo, 22 veces en las otras epístolas y 12 veces en el libro de los Hechos y Apocalipsis. En total, la palabra gracia se menciona 128 veces en el Nuevo Testamento. Ya dije que en el libro de Romanos es el que más habla de la gracia, 24 veces. Muy bien. ¿Entienden esto lo que acabo de decirles? Número 2, la gracia forma parte de los atributos de Dios. No hemos entrado al folleto, hermano. Esto es una introducción. La gracia forma parte de los atributos de Dios. Hermano Walter, ¿me puede leer, por favor, 1 Pedro 5:10? Sí, hermano. Primera de Pedro 5:10 dice así: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gracias, hermano. ¿Qué les parece lo que Pedro dice? ¿Cuál es la fuente de la gracia? Es Dios el Padre, más el Dios de toda gracia. Es Dios el Padre, hermanos, la fuente de la gracia. Muy bien. Otra cosa, si ustedes van conmigo a cada carta del Nuevo Testamento, y ustedes van por ejemplo a Romanos, quiero que vean ahí, hermanos, a dónde encontramos al inicio la palabra gracia. Bueno, ustedes pueden ver el versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia. Muy bien. Vámonos a la parte final de la carta de Romanos. La parte final, hermanos, dice la Biblia en el versículo Romanos capítulo 16, versículo 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y usted se va a 1 Corintios capítulo 1, hermanos, ¿va a encontrar la gracia? Sí, 1:4, 1 Corintios. Gracias, toda mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Al inicio de la carta se habla de la gracia, pero también vámonos a la parte final de la carta de 1 Corintios, capítulo 16. Veamos, versículo 23. La gracia del Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Siempre ustedes van a encontrar al inicio de las cartas la palabra gracia y siempre van a encontrar al final de la carta
la palabra gracia. Vámonos a 2 Corintios, capítulo 1, verso 2. Gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Vámonos al final de la carta, que trae solamente 13 capítulos. Veamos al final. ¿Qué dice al final? Verso 14, 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo. Y ustedes ven Gálatas, capítulo 1, versículo ¿qué? Bueno, veamos, hermano, verso 6. Quiero que lo vea. Hermano Walter, ¿puede leer los versos 6? Y hermano, Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Al inicio, Pablo habla de la gracia de su carta. En el versículo 18, el capítulo 6 de Gálatas. Véalo, hermano Walter. 6:18 dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bien, entonces en cada carta usted va a encontrar la palabra gracia al principio y la palabra gracia al final. Vámonos a Efesios 1, verso 2, gracia y paz. Vámonos a Efesios, a la parte final, hermano. Aquí en el versículo número 24, 6:24, la gracia, ¿ya? Vámonos a Filipenses 1, 2, gracia y paz. Vámonos al final de la carta de Filipenses. ¿Qué dice, hermano? Versículo 23, 4:23, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, no vamos a seguir viendo más, pero solamente les estoy comprobando, hermanos, que la palabra gracia, hermanos, es mencionada vez tras vez tras vez en cada carta de Pablo, en cada carta de Pedro, en cada carta de los que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir todo el Nuevo Testamento, hermano. La gracia es mencionada. Y no solamente eso, óiganme bien, si el Padre es digamos, la fuente de la gracia y que la gracia forma parte de los atributos de Dios, veamos al Hijo. Vámonos a San Juan 1:14. Hermano Walter, por favor. San Juan 1:14. Vámonos ahí a San Juan 1:14. Sí, San Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De qué está lleno Jesucristo? De gracia y de verdad. ¿Qué les parece, hermano? Vámonos al versículo número, hermano Walter siempre, 17, 16, 17, perdón, 16 y 17. 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Muy bien, estamos en un océano de gracia, porque de su plenitud tomamos todos, o sea, todos somos beneficiados por la gracia de Dios. Esto es como un sándwich, que en una tapadera dice gracia y en la otra dice gracia, y yo estoy en medio. ¿Me explico? Gracia sobre gracia. La ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces la gracia se expresa mediante Jesucristo, lleno de gracia. De su plenitud tomamos todo, esa es la gracia. Si no entiendes la gracia, no vas a entender a Jesucristo. Vámonos a Hechos, hermano Walter, Hechos 3:26, para que vean que los favores inmerecidos, las bendiciones inmerecidas son a través de Jesucristo. Hechos 3:26. Leo, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿A qué vino el Señor? A bendecirnos. Dios levantó a su Hijo, lo envió para que os bendijese con favores inmerecidos a cada uno, para que cada uno se convierta de su maldad. Muy bien. Esta es la introducción. Hoy vámonos a la lección. Bien.
hermanos, vamos a ver la importancia de la gracia, ¿verdad? Eso vamos a ver ahorita, la importancia de la gracia. Hermanos, en este primer estudio queremos explicar por qué la gracia de Dios es tan importante. ¿Me entiende? Porque ese es el tema, la importancia de la gracia. ¿Por qué es tan importante el tema de la gracia? Permítanme hacerles algunas preguntas en cuanto a la gracia. ¿Entienden la gracia de Dios en cuanto a la salvación? ¿Entienden ustedes que somos salvos por gracia, hermanos? Por pura gracia. No merecemos la salvación. Es en base a la gracia que somos salvos. ¿Entienden la gracia de Dios en cuanto a la seguridad eterna? Porque la salvación no depende de nosotros, depende de Dios, hermano. Él nos mantiene salvos. Él nos da la salvación por gracia. ¿Entienden la gracia de Dios en cuanto a la vida práctica? Pablo dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él fue el hombre que más sirvió a Jesucristo, hermano, pero todo fue, hermano, por la gracia de Dios, en su vida práctica. Ustedes como creyentes y como estudiantes de la palabra de Dios, tienen que tener un entendimiento firme del uso y el significado de la palabra gracia en la Biblia. ¿Oyeron? Ahora, yo no sé si ustedes logran entender por qué Dios necesita tratarnos en gracia. ¿Saben por qué, hermanos? Hay gente que se la lleva de impecable, ¿verdad? De un super creyente, ¿verdad? Hermanos, que él no comete ningún error, ¿verdad? No, hermanos, no. ¿Me entiende? Óigame, ¿por qué hay que entender por qué Dios necesita tratarnos en su gracia? Porque fallamos. Y usted mira, ¿fallamos, hermano Johnny? Sí, en cada dispensación el hombre falló. En cada dispensación los creyentes fallaron. Adán y Eva estaban en la dispensación de la inocencia y fallaron, hermano. No habían pecado, no habían hecho nada malo, pero fallaron, hermano. Y en las otras dispensaciones ya el hombre caído, no se diga, hermano, siempre ha fallado. Si ustedes leen en la Biblia, se van a dar cuenta en el libro de los Hechos, en el concilio de Jerusalén, de que, hermanos, eh, mejor lo vamos a ver, vámonos a Hechos 15. Hermano Walter, por favor, Hechos 15. 15. Vamos a leer el versículo 10, hermano Walter. Sí, leo. Hechos 15:10 dice, ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? 11, verso 11. An- Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. ¿Cómo se salvaron los del Antiguo Testamento? Por gracia. ¿Cómo se salvaron los apóstoles de la iglesia primitiva? Por gracia. ¿Cómo nos vamos a salvar nosotros, hermanos? Por gracia. Ni nuestros padres llevaron ese yugo, ni nuestros padres cumplieron nada. No cumplieron a cabalidad todo, hermano. Fallaron. Todos hemos fallado. Por eso Romanos dice, no hay justo ni aún uno. ¿Me entiende? Entonces, hermanos, si todos ellos fallaron, si los apóstoles fallaron, hermanos, por eso Dios nos trata en gracia. ¿Me entiende? Por eso Dios necesita tratarnos así, porque hermanos, si no ya hubiéramos sido fulminados, hermanos. Todos necesitamos llegar a tener un mejor entendimiento de la gracia maravillosa de Dios en nuestras vidas cristianas, en nuestros ministerios, en la predicación del evangelio. Entonces vamos a iniciar con la respuesta a la pregunta, ¿qué es la gracia? Bien.
el significado de la gracia en su folleto, ¿verdad? Les voy a perdonar que no tengan el folleto algunos hoy, pero ya lo mandamos, ¿verdad? Lo mandamos el alumno de Gálatas y hemos mandado el alumno de Romanos. Así que ustedes solo tienen que descargar. Bien, el significado de la palabra gracia. Bien, ¿cuál es el significado? Bueno, cuando pensamos acerca de la gracia, necesitamos definir los términos para que no solamente tengamos el mismo vocabulario, sino que también tengamos el mismo diccionario. ¿Entiendes? ¿Ya? Si alguien puede compartir la clase, el link a WhatsApp, me hace el favor, por favor. Muy bien. Vamos a definir los términos. Bien. El significado primario, número uno. Vamos a ver número uno. La palabra gracia en el español es traducida por la palabra griega charis, cuyo significado principal es el favor o bondad de Dios para alguien que no lo merece ni lo puede ganar. O sea que la gracia es el favor inmerecido. Esto significa que no podemos ganar este favor de Dios. Así que si la gracia es el favor inmerecido, esto significa que no podemos obrar para recibir este favor de Dios. No podemos hacer nada, absolutamente. No es posible, hermanos, ser dignos de la gracia de Dios. Jamás. Por tanto, hermanos, no trate usted de darle a Dios una razón para que Él lo ame o Él lo bendiga. De hecho, por más que crezcamos en la gracia de Dios sigue siendo lo más inmerecido hacia nosotros. Y en consecuencia, hermanos, somos los más indignos de esa gracia. Muy bien, ese es el significado. Dos, los escritores del Nuevo Testamento fueron dirigidos por el Espíritu Santo para que usaran esta palabra para referirse a todo lo que Dios desea darnos en bendición por causa de Jesucristo sin que lo merezcamos. Bien, ya vimos San Juan 1:17, ¿verdad? La ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. O sea que la razón por la cual Dios nos trata en su gracia no es por lo que somos, ni por lo que hemos hecho, tampoco por lo que dejamos de hacer, es por el carácter del dador, es decir, Dios, la obra completa de Jesucristo, su Hijo, no por los méritos de los recipientes, es decir, usted y yo, es por quien Dios es y lo que Dios ha hecho por nosotros. Observen Juan 1:19. Nos dice que la gracia vino por medio de Jesucristo. ¿Me entiende? Esto no quiere decir que no había bendiciones en el Antiguo Testamento. ¿Me entiende? Como no, también Dios trató con gracia a la gente. ¿A dónde aparece la palabra gracia al inicio de la Biblia? Busquen por favor Génesis 6:8. Génesis 6:8. Busquen Génesis 6:8. Génesis 6:8. ¿Lo tienen, hermano? Génesis 6:8. ¿Lo tienen? Bien, lo puede leer, hermano Walter. Sí, hermano, leo. Creo que es la primera mención de gracia en la Biblia. Dice el texto, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Gracias, hermano. Qué lindo, ¿verdad? Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Muy bien. Así se salvó Noé. Así se salvó Noé, ¿verdad? Recuerden, hermano, Jesucristo es la fuente de la gracia.
para usted y para mí. En este tiempo presente, Jesucristo es la fuente de la gracia. Ninguna iglesia es la fuente de la gracia. Ninguna denominación es la fuente de la gracia. Ningún sacramento es la fuente de la gracia. Es Jesucristo. De su plenitud tomamos todo, dice San Juan 1:16. Gracia sobre gracia. Recuerden que la definición primaria o principal de la gracia es el favor o la bondad de Dios para alguien que no lo merece ni lo puede ganar. ¿Verdad? Veamos el segundo significado. Ve, su significado secundario. La palabra charis, que es la palabra griega, también es traducida en el idioma español por la palabra gracias. Gracias. Veamos en 1 Corintios 15:57. Dice, más gracias, charis, sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vea? Ahora, ¿por qué es traducida la palabra charis como gracias? Es porque cuando recibimos el favor inmerecido y las bendiciones que no podemos ganar, las cuales proceden, hermanos, totalmente de Dios por la obra completa de Jesucristo, el resultado normal y natural debe ser estar agradecido. ¿Oyeron? O sea que la palabra gracias, número 2. Así que el significado secundario de charis se refiere a una actitud de gratitud, la cual sirve como una motivación a vivir para Jesucristo después que uno ha sido salvo por la gracia. Actitud de gratitud. La palabra griega para dar gracias es eucharisteo, que proviene de dos palabras, eu bueno y charis gracia. Cuando damos gracias, reconocemos la buena gracia de Dios. Esta gracia nos debe motivar, hermano. ¿Ya? Muy bien. Dice Pablo a los Corintios, porque el amor de Cristo nos motiva, nos constriñe, ¿verdad? Pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta es la razón por la cual cuando los creyentes se sientan a comer, hermano, deben darle gracias a Dios, porque la comida ya es un regalo de Dios, ¿verdad? Dar gracias le hace ser diferente a un perro, a un animal. Ellos solo comen, no dan gracias. Ahora, hermanos, hemos contestado una pregunta importante. ¿Qué significa la palabra gracia? ¿Ya? Bien, quiero darles un versículo que no está aquí. Eh, Segunda Corintios 4:15. Hermano Walter, por favor, nos lee este versículo. En este versículo, la palabra, los dos significados, el primario y el secundario, están en este versículo. Vamos a ver, hermano Walter. Sí, hermano. Segunda de Corintios 4:15. 4:15. Leo, hermano, dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Aquí están los dos significados, el primario y el ordinario. La gracia y la acción de gracia. En un versículo están las dos palabras. Qué bendición, ¿verdad, hermano? ¿Ya? Mire la gracia de Dios derramándola a este hombre pecador y usted dice gracias. La acción de gracia. ¿Ya? Para alguien que no lo merece ni lo puede ganar. ¿Ya? Entonces hay esa actitud de gratitud. Muy bien. ¿Por qué es tan importante tener un entendimiento de la gracia? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué?
Bueno, número uno, porque la gracia de Dios, vamos a correr aquí, es la base para recibir el regalo de la salvación. Eso lo dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No, Dios nos salva en base a la gracia. ¿Oyeron? ¿Cómo es que un pecador es salvado de un infierno que sí merece y llevado a un cielo que no merece? Solamente es por la gracia, hermano. ¿Ya? ¿Me entiende? La frase por gracia se refiere, hermano, al fundamento de la salvación. Un fundamento es la base donde algo comienza a desarrollarse. Por lo tanto, es un punto principal. Es sobre este fundamento de la gracia de Dios que Dios salva a la gente sumida en el pecado y que no merece la gracia. Aparte de la gracia, no hay salvación. ¿Me entienden? Entonces somos salvos en base a la gracia. Un regalo, por gracia, soy salvo. Un regalo inmerecido. Es la única manera como Dios te va a salvar. ¿Ya? Totalmente gratis, no eres digno, sin obras. Y dice lo demás del versículo, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces lo primero es, ¿por qué es tan importante tener un entendimiento de la gracia? Porque la gracia de Dios es, número uno, la base para recibir el regalo de la salvación. Dos, es el medio para vivir una vida piadosa. Miren, hermanos, qué interesante es. Una vez le pregunté a un pastor, ¿usted sabe qué dice Tito 2, 11, 12 y 13? Y me dijo el pastor, Tito 2, 11, 12 y 13. No, fui que no sé, me dijo. Yo quería saber con quién me estaba enfrentando, porque le quería compartir, ¿verdad? El evangelio, pero no sabía el versículo. El versículo dice, ¿qué dice? Léalo, hermano Walter. Leo, hermano, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Note en el versículo que la gracia de Dios nos enseña cómo vivir de la manera que Dios quiere. Pero fíjense que la mayor parte de creyentes, como no les enseñaron de la gracia, ellos cuando oyen la palabra gracia dicen libertinaje. ¿Ya? Ah, pues hay que hacer hay que hacer todo lo que hay que hacer, ¿va? Y siempre somos salvos, ¿verdad? No, están equivocados. Están equivocados. Note que la gracia de Dios nos enseña cómo vivir de la manera que Dios quiere. ¿Ya? La gracia de Dios no solamente nos trae salvación, sino que es el medio para alcanzar una vida piadosa. Imagínense, hermanos, mientras estamos esperando al Señor que regrese por nosotros. Esta es la razón por la cual la gracia de Dios es tan importante, hermano. ¿Oyeron? Mire cómo dice, mire, te voy a enseñar aquí. Eh, me aparece aquí como, pero si ustedes notan aquí, mire, enseñándonos. Aquí está la gracia, el versículo 11. Nos enseña. Nosotros somos estudiantes de la gracia. Estamos en la clase de la gracia. La gracia nos está enseñando, ¿verdad? Cómo vivir una vida, enseñando, que renunciando, una vida piadosa, miren, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué les parece, hermano?
¿verdad? Pocas personas entienden de cómo la gracia se relaciona con el hecho de ser salvos de la pena del pecado. Y aún, hermano, son menos las personas que entienden cómo la gracia se relaciona con vivir la vida cristiana. Hermanos, entonces necesitamos entender esto. ¿Por qué es tan importante la gracia en la salvación y en la vida práctica, en la vida cristiana, mientras estudiamos el libro de Romanos? Entonces la gracia de Dios no solamente es importante para la salvación y la vida cristiana, sino que también vamos a ver lo siguiente, el número 3, es el asunto principal en el crecimiento espiritual genuino. Imagínense, hermanos, mire lo que dice Pedro, segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. ¿En qué debe de crecer el creyente espiritualmente? ¿En qué es lo que debe crecer? Aquí está claro. ¿Y por qué la gente la rechaza? ¿Por qué rechaza esta doctrina bíblica? Debemos de crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, la manera en que un creyente va a crecer es estando en la gracia. Porque cada creyente ha sido sumergido completamente en la gracia de Dios. No podemos recibir más gracia de la que ya hemos recibido. No podemos convencer a Dios que Él nos dé más gracia, ni es necesario que lo intentemos, hermano. Pero en la medida en que vamos creciendo en la gracia, podemos alcanzar un entendimiento completo de las provisiones de Dios para nuestra vida. También podemos ver que la palabra gracia, la palabra de Dios, que la gracia es, y vamos al siguiente punto, 4, la fuente del servicio que honra a Dios. ¿Qué les parece? Miren el pasaje, es 1 Corintios 15:10. Dice Pablo, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ustedes ven este versículo. ¿Cuántas veces vemos en el versículo la palabra gracia? Hermanos, la vemos 3 veces. Mire, pero por la gracia de Dios, su gracia, 2, he trabajado más que todo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 3 veces la palabra. ¿Cómo este versículo empieza y cómo termina? Con una referencia a la gracia de Dios. Y que en el medio del versículo Pablo menciona su trabajo para el Señor, por medio de la gracia lo hace. Él trabajó más que todo, pero no yo, dice, sino la gracia. Miren, hermanos, todo ministerio que verdaderamente honra al Señor debe hacerse solamente por la gracia de Dios. Cualquier labor que no sea realizada por la gracia de Dios, obrando en y por medio de nosotros, es solamente esfuerzos humanos. Es algo carnal que no puede agradar a Dios. A ver, preguntan en las iglesias. Capítulos leídos. 120, dicen. Ay, hombre, solo para que lo vean. ¿Va? Hermanos, hemos visto que la salvación, la vida cristiana y el crecimiento y el servicio, todos han sido provistos por la gracia de Dios. ¿Qué más podemos ver en la palabra de Dios? ¿Qué más nos dice Dios en su palabra? Miren 3 veces la palabra gracia en el versículo. Veamos la siguiente. 5. ¿Por qué es importante tener un claro entendimiento de la gracia de Dios? 5. Porque el enfoque del mensaje del evangelio es el enfoque del mensaje del evangelio
qué debemos proclamar. ¿Oyeron? Y ahí está Hechos 20:24. Este es el apóstol Pablo siempre. Dice así Pablo, mira, estaba en la cárcel y dice, pero pero de ninguna cosa hago caso. O sea, él no permitía que lo desenfocaran. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. No estaba centrado en el yo. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Él quería siempre andar en el espíritu. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Él, hermano, no quería descuidarse del ministerio que Dios le había dado. Para dar, este es el propósito, testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ese es el enfoque del evangelio. Ese es el enfoque del mensaje del evangelio que debemos de proclamar. Es el mensaje de la gracia de Dios. El evangelio que Dios quería que Pablo predicara, el evangelio que Dios quería que nosotros prediquemos es el evangelio de la gracia. No es el evangelio de la prosperidad, no es el evangelio del reino, no es el evangelio de social, no es el evangelio de obras, hermanos. Si ustedes van a una campaña y ven a un predicador y está diciendo, esas hermanitas que se pintan, que se cortan el pelo y que andan como que son payasas. Hermano, eso no es el evangelio. Una vez fuimos a Jucuapa a una campaña y los hermanos ya estaban ya conocedores del evangelio. Y me decía un hermano que llama Efraín, hermano me dijo, no predicó el evangelio el hombre, vamos. ¿Por qué, hermano? Se centró en obras. Se centró mira, hermano, estaba pegando un gran solazo, pero un solazo, y él estaba bajo una carpa, pero la gente quería él que estuviera en medio del solazo. Ese solazo estaba, pero extremadamente terrible, hermano. Y empieza a agarrar a la gente, el predicador, hermano, sin vergüenzas, creyentes flojos. Y mire, hermano, no, hombre, arrepentido de haber ido yo a la campaña, hermano, ahora me dan ganas de venirme, porque el hombre no estaba predicando el evangelio de la gracia. No era el enfoque de la gracia. Además, no trató a la gente con gracia. ¿Ya? Y otros predicadores de la prosperidad, del dinero, ¿ya? Otros del reino. ¿Por qué es importante, hermano? La gracia. Miren, aquí está el enfoque. ¿Ve? Dios, el Padre, Hijo, Espíritu Santo envió a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos y camino al infierno en nuestros pecados. Nuestras buenas obras no pueden botar la barrera, hermanos, que nos impide que tengamos relación con este Dios santo, pero Dios dio a su Hijo en la cruz, hermanos, para pagar por los pecados pasados, presentes y futuros. Fíjense que cuando yo hablo de que Cristo pagó por los pecados pasados, presentes y futuros, la gente salta. La gente salta, hermano, y no puede creer esta verdad. Cuando Él muere, mis pecados eran futuros todos. No había nacido yo todavía, hermano, y Él murió por mí. ¿Verdad? Pero ¿qué tiene que hacer la persona para poder ser perdonada, para poder ser salvada de la condenación eterna? Creer en el Señor Jesucristo. Y es libre de la condenación eterna. Porque la salvación es por la gracia de Dios. Es un regalo, es el favor inmerecido de Dios para alguien que no lo merece. ¿Me entiende? Entonces, hermano, ese es el evangelio, ¿verdad? Que Dios es santo, perfecto, que el hombre es pecador, ¿verdad? Que la pena del pecado es la muerte, la separación por los siglos de los siglos. ¿Me entiende? ¿Cuál es el contenido de este mensaje? Que Dios amó al mundo, ¿verdad? Que Cristo murió por todos los pecados de toda la humanidad. Y que cuando Cristo muere, lo único que satisfizo la justicia de Dios, hermano, es la muerte de Cristo. ¿De cuál debe ser la respuesta? Confiar, creer en Jesucristo, en su obra, 100%, no 90% Cristo y 10% yo. No, hermano. Y hay muchas respuestas falsas, como pedir a invitarle que entre en mi corazón, ¿verdad? Como ser bautizado,
Si no te bautiza en el nombre de Jesús, no puede ser salvo. O como entregar su vida. Él entregó su vida, no nosotros, hermano. Muy bien. El resultado, sos declarado justo. ¿Ya? Bien. ¿Por qué es tan importante tener un entendimiento de la gracia? Porque la gracia de Dios es, 6, la verdad en la cual Dios quiere que los creyentes estén establecidos. Hebreos 13:9. Hebreos 13:9. ¿Qué dice? No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la doctrina de la gracia. Esa es la doctrina que tiene que estar bien establecida en nosotros, hermanos. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Dios no quiere que nosotros seamos llevados de aquí para allá por todo viento de doctrinas insanas. En lugar de esto, Dios quiere que nuestros corazones sean establecidos en la maravillosa gracia de Dios. Dios dice que esto es algo bueno. O sea, mi deseo es que la gracia de Dios esté en nuestros pensamientos mientras estudiamos el libro de Romanos. ¿Ya? Muy bien. 6. Necesitamos ser establecidos en esta doctrina, man. 7. Es la regla de vida para todo creyente. Es la regla de vida para todo creyente. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a estudiar este versículo en más detalle, más allá, cuando lleguemos a él más adelante. Sin embargo, hermanos, es muy claro poder ver que en este versículo, que la gracia de Dios es la clave para una vida de victoria sobre la naturaleza pecaminosa. ¿Me entienden? Solo en la medida en que un creyente entienda y se apropie de la gracia de Dios, tendrá victoria. Y eso va a honrar a Dios sobre la naturaleza pecaminosa que mora dentro de cada creyente. Entonces hemos visto 7 razones por las que es tan importante que todo creyente en Cristo y para que todos los que creen en la palabra sean pastores o maestros, en tener un mejor entendimiento y poder predicar la gracia de Dios y de esta manera llegar a tener una sólida base de las verdades maravillosas de la gracia de Dios. Espero que ustedes estén convencidos, hermanos, de que la gracia de Dios es muy importante. Entonces estamos bajo la autoridad del instructor llamado gracia. La gracia es autoridad legítima cuando tiene lugar en esta clase. Bueno, 24 horas. Hay un programa de estudio, cómo vivir. Hay que renunciar, ¿verdad? Entonces, hermanos, bien. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Bien, ¿alguna pregunta? Doctor Johnny. Dígame, dígame. Quizás, hermano, solo abonar a algo que quizás ya lo tenemos claro, quizás los compañeros acá o los estudiantes, y es el hecho, y usted lo mencionó en el desarrollo de la enseñanza, y es, hermano, que en algunas denominaciones, vea, que tienen una tendencia un poco más ortodoxa al tratar el tema de la gracia, se inclina, hermano, con libertinaje, usted ya lo mencionó, repito, Sí, sí. y ahí donde más se interpreta, hermano, cuando se quiere enseñar este tema de gracia, entonces dice, ah, no, es una enseñanza inclinada a que podemos pecar y todo eso, pero Ujú. qué bueno, hermano, que se hizo referencia al pasaje que menciona Tito, donde ahí prácticamente está declarando, hermano, en mis palabras, de que la gracia, desde luego, no es ninguna licencia para pecar, ¿ve? Y Correcto. eso es lo bueno, hermano, solamente. Sí, la gracia nunca fue diseñada para pecar. No. Acuérdense que la gracia es un tema importante en el Nuevo Testamento, y no solo en el Nuevo, ¿va? En el Antiguo lo podemos ver también, pero en el Nuevo, hermanos, es un tema bien interesante, ¿verdad? Es un tema muy importante. La gente a veces no entiende, hermano.
Fíjense que esto es como esto, miren. Esto de la gracia es como esto. Cuando usted va a manejar, cuando usted va manejando, mejor dicho, acuérdese que la carretera tiene dos carriles. Bueno, ahora que están ampliando las carreteras, tienen más carriles, pero dos carriles, digamos. El carril del derecho es el legalismo y el carril izquierdo es el libertinaje. Fíjense bien, o sea, eh, digamos que si yo voy en mi carril y sobrepaso, yo no debo de abusar. ¿Me explico? No debo de abusar. ¿Puedo abusar? Sí, de hecho ya lo hemos hecho. Los que manejamos carros, vehículos, ya hemos abusado, ¿verdad? Entonces, y eso trae consecuencias si nosotros abusamos de pasarnos del carril del legalismo al del libertinaje. ¿Ya? Quiero mostrárselos con la Biblia. Vámonos a Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. ¿Qué dice el verso 1, hermano Walter? Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Bien, aquí, aquí vemos dos cosas. Dije yo que había un carril que era el legalismo y había otro carril que se llama el libertinaje. En medio hay una raya que esa se llama la libertad. Ya, estás pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Me entiendes? Por ejemplo, está la Navidad que ahí viene, ¿verdad? Yo no voy a abusar de la libertad que Dios me ha dado. Digo, ¿puedo yo celebrar, digamos así, reunirme con mi familia, cenar o almorzar o comer en la noche el 24, el 31, orar, hermanos, pero yo no voy a abusar de mi libertad que yo tengo de hacer lo que voy a hacer? Vámonos a capítulo 5 siempre de Gálatas, versículo 13, hermano Walter. Sí, 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis esta libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Muy bien, yo no voy a abusar de mi libertad. Bueno, miren el carril del legalismo. Cuando yo estaba joven, de 16 años, yo tuve un pastor que se llamaba Amílcar Argueta. Entonces íbamos una vez caminando de ahí del kiosco, porque ahí estaba la iglesia de Dolores, enfrente del kiosco, a la par del kinder, y habíamos terminado el culto. Cuando yo iba para arriba, para mi casa, iba por una calle, la calle que está ahí por el kinder, hacia arriba, llegando a donde vive Julio Núñez, la familia Núñez. Entonces la calle era empedrada en esa época. Entonces viene y unos niños estaban jugando pelota. Fíjense bien, hermano. Cuando los niños estaban jugando pelota, le pegaron a la pelota y la pelota se vino para abajo donde veníamos nosotros, con el pastor. El pastor era bien legalista. Entonces, yo no lo sabía, pero ahí lo descubrí. Entonces, cuando la pelota venía, yo la paré. Y yo iba a tirar la pelota a los niños. Y el pastor me dijo, no lo hagan. ¿Por qué? Le digo yo. Es pecado. Hermano, bueno, yo le hice caso al hombre, va. Ahí le dejé la pelota a los hipótesis. Pero ustedes creen que era pecado que yo detuve la pelota y yo se las iba a pasar. No, no. ¿Ya?
A libertad yo fui llamado, yo podía pegarle a la pelota, pero no, pero no uséis esa libertad como ocasión para la carne. ¿Entiendes? O sea, no voy a abusar de esa libertad. Bueno, dije los dos extremos, legalismo, libertinaje. Y en medio está la libertad que yo tengo de hacer algunas cosas que puedo hacer. ¿Entiendes? ¿Puedo ir yo al mar, hermanos, a bañar? Sí puedo. No tal vez en las ocasiones que se celebran de Semana Santa, puedo ir otra época. ¿Puedo ir a Metrocentro a comer con mi esposa? Sí lo puedo hacer. Puedo hacerlo. Pero no voy a abusar de echarme una cerveza ahí, ¿me entienden? ¿Me entienden, hermano? O sea, quiero que entendamos que nunca la gracia fue diseñada para pecar. Nunca, hermano, en la mente de Dios. Sino que la gracia me enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, como dije Tito, para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Me entiendes? Muy bien. ¿Estamos, hermanos, alguna otra pregunta? No, no, todo claro, varón. Vale, estamos claros, ¿va? Entonces ya está el hermano Milton con nosotros. Hermano Milton Gómez. Hola, buenas noches, hermanos. Un gusto saludarles. Sí, si gusta, no sé, hermanos, si me hacen esperar un momento mientras yo me estabilizo con la computadora para entrar, porque Vaya, estoy en el teléfono ahorita. vaya, hermano, está bien. Y estoy todavía llegando cerca de casa, entonces, si gusta, me hacen esperita para poder conectarme a la máquina. ¿Hay alguna pregunta, comentario adicional mientras Perfecto, tanto? perfecto. Ok, gracias. Bien, bien. ¿Tiene otra pregunta, hermanos? Aprovechando el espacio, Pastor Johnny, compañeros, ese es lo que sé que la idea ya está clara, ¿va? Pero eso es lo que a veces se tiene ese mal concepto.